Buenos días amigos, estamos en otra edición del programa Que no quede en el tintero, de hoy día 13 de enero de 2018, que transmitimos todos los días sábados de 12 a 13 horas. Se transmite por este canal 7 de aire y se repite por la 100.1 FM y también lo subimos al canal YouTube. En este programa nosotros siempre destacamos las noticias que tratamos normalmente en nuestras reuniones de Red Sol Salta, que es una organización civil sin fines de lucro que trabaja por cuestiones que tienen, en la cual tiene interés la comunidad. Bueno, hoy le agradezco a mi amigo Jorge Altamirano que me acompaña. Estuvimos haciendo las gestiones para ver si podíamos acercar un concejal, un abogado, pero realmente la cuestión es que las vacaciones se hacen sentir. Y aparentemente hay muchas personas que están tomando sus vacaciones. Bueno, nosotros tenemos temas de qué hablar y yo quería transmitirles una inquietud que tengo personal, que es de formar un club de amigos del mar. Es para propiciar los viajes y las estadías en zonas marítimas del país o del extranjero. Bueno, ese va a ser el primer tema, pero quiero saludarlo a Jorge. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día María Elena, y bueno, contento de poder acompañarle en este nuevo día de su edición de este programa Que no quede en el tintero. Y bueno, nosotros nos reunimos permanentemente todos los martes y hacemos un análisis de diferentes problemas con todos los asociados que tenemos en la Red Sol Salta. Y bueno, hace un rato, por ejemplo, con Walter estamos tocando el tema de la salud de los abuelos, un tema neurálgico, lógicamente que tiene su impacto quizás, pero que lamentablemente en las instituciones no tienen ese reflejo que tiene que está impactando mucho en la gente, porque no hay quien los defienda a nuestros abuelos, porque ellos no se pueden movilizar como se pueden movilizar los carreros o otros grupos sociales, lógicamente, para que los escuchen. Y este es un problema, lógicamente, que nuestros representantes no los tienen en cuenta, pero sí al momento de las elecciones sí. Le hacen una cantidad de promesas que después nunca cumplen. Bueno, y esto tiene que ver, por ejemplo, con la falta de representatividad de nuestros legisladores o de nuestros concejales. Y hace un rato estábamos hablando de qué es lo que tenemos que hacer para modificar esto, para que quien nos represente efectivamente. O sea, al momento de tomar o decidir algo, por lo menos tener en cuenta cuál es el pensamiento o consultar a la gente, lógicamente, que lo pueda afectar o beneficiar. Y eso no se hace. Claro, en esto de los viejos tiene relación con algo que conversábamos esta mañana con una amiga que me decía que las veredas están imposibles de transitar, con serio peligro para las personas que tienen alguna discapacidad o algún impedimento, como ser las personas mayores o discapacitados, que las calles, incluso ustedes ven, y no se ve un programa de la municipalidad que acelere esto, lo alerte al vecino que tiene que realizar las obras, ¿no es cierto? Y en el menor tiempo posible, no cuando se les dé la gana. Aparte, las tareas de limpieza, arreglo de las veredas, tienen que ser prioritarias, porque aparte el vecino tiene obligación de arreglarla, pero la vereda corresponde al municipio. Entonces, con mayor razón, pero la política esa falta. Tiene razón, Jorge. Claro, es un espacio público, pero con la responsabilidad del propietario del catastro que se refiere. Exacto. Sí. Pero quien tiene que tener el poder de policía son las instituciones, en este caso la intendencia, lógicamente, que tiene que planificar para que, ese espacio público esté en condiciones para que lo transite toda la gente, aún los discapacitados. Exacto. Ese es un problema, aparte porque tiene una cantidad de personas encargadas de estos asuntos, pero que en la práctica no se ve ese trabajo. Sí, la falta de planificación y organización y un control de gestión de todas las decisiones, porque quizás tiene que haber una
una ordenanza donde establece, por ejemplo, que todas las veredas que tienen que tener el mismo nivel, lógicamente, para que... Sí, sí existe. Claro, y bueno, pero ¿quiénes son los encargados de hacerlo cumplir? Claro. Mire, Jorge, yo contrataría estudiantes, chicos, que con el objeto también de que se ayuden en sus estudios, de que visiten a los propietarios, les dejen un aviso. Señor propietario, se observa en su vereda la falta de determinadas cuestiones de mosaicos, le rogamos en tal plazo sustituirlos por los como tiene que ser. Bueno. Y eso, darle una pequeña comisión, ¿no es cierto? En el día, las veredas están rotas en casi toda la ciudad y sucias. Entonces, los chicos estos se ganarían un buen dinero y las veredas estarían mejor. Aparte, les quiero decir algo a los de la municipalidad. Hay un dicho, no sé si lo has escuchado, Jorge, por supuesto que creo que sí, dice, prevenir es mejor que curar. Sí, toda la vida. Uno va por la calle y si en una vereda te das 3 golpes, no sé, ya no trates de ir por la cuarta porque no sé qué te puede pasar. Después hay otro dicho que dice, hombre prevenido vale por 2. Exactamente. Quiere decir que cuando vos tomás las precauciones, no gastás. Eso le pasa a la municipalidad, se pueden romper las narices a algunos y la municipalidad tiene que pagar eso. Así que no tienen que estar esperando que nosotros le digamos estas cosas, tienen que hacer arreglar las veredas. Y aparte, por ejemplo, otro problema con la cantidad de personal que tienen, por ejemplo, tendrían que hacer un relevamiento, por ejemplo, de todos los problemas que tiene la ciudad. Sí. Y otra cosa son los baches de la calle, por ejemplo. Hay un plan, por ejemplo, de cambiar todas las veredas, romper todo, pero hay pequeños baches que con menos inversión, lógicamente se podría controlar, pero para eso tendría que haber alguien que esté controlando cuáles son las pequeñas roturas que se pueden resolver fácilmente, que si yo con un pequeño bacheo y evitaríamos accidentes. Claro. Y otra cosa, por ejemplo, que... Pero ¿sabes quién es el que controla? ¿Quién controla o no? Bueno, no sé quién está a cargo de la intendencia, que tiene que tener una estructura de organización, lógicamente, claro, donde cada uno tiene que tener un rol, lógicamente, dentro de todo el contexto de la ciudad. Quién controla las calles, o quién controla, por ejemplo, los indicadores, por ejemplo, de las calles. A veces uno busca alguna calle y no encuentra, qué sé yo, dónde está un cartel indicador con el nombre de la calle, porque uno tiene que estar preguntando, porque muchas veces uno se confía, qué sé yo, que en alguna casa puede haber el indicador de la calle que corresponde, pero eso tiene que estar en todas las esquinas. Claro, eso deberían hacer recordar los vecinos que tienen la obligación de cumplir con eso. Claro, todas las calles tendrían que tener en la esquina un cartel indicador con el nombre de la calle y la altura. Sí. Y los vecinos también lo tienen que poner en su número. No, pero eso es relativo, porque si está en la esquina, lógicamente ya... No, Jorge, pero creo que existe la obligación, no lo sé, no puedo asegurar. Pero aparte vas de noche en una calle, no podés andar de esquina en esquina a saber qué calle estás, tenés que saber. Claro, pero no, o sea, lo que sí sé que es obligatorio, por ejemplo, que todo catastro tiene que tener el número, por ejemplo, indicador de la casa, ¿me entendés? Pero lo que sí, las calles sí tienen que estar en todas las esquinas, un cartel indicador, lógicamente, con el nombre de las calles y la altura. Claro, lógico. Y cosas que brillan por su ausencia, en muchísimos lugares brilla por su ausencia. Sí, muchas veces va una ambulancia buscando los números. Y sí, y no nos puede estar preguntando, qué sé yo, casa por casa, a ver qué calle es o qué numeración trae. En determinada hora de la noche te imaginas lo que significa. Bueno, son pequeñas cosas, lógicamente, que mejorarían, por ejemplo, el funcionamiento de toda la ciudad. Lo mismo, por ejemplo, es el caso de los árboles, por ejemplo, en cada frente de catastro. Eso sería elemental. Lo que sí tendría que uniformar, por ejemplo, qué tipo de árbol se tendría que plantar, por ejemplo, en nuestra ciudad, por ejemplo, que sean plantas árboles autóctonos. Y por zonas, por ejemplo, una especie. Exacto, por zonas una especie, por otras una especie. Para que uniforme todo. Para embellecer la ciudad, por la sería para embellecer, por ejemplo, en los días de sol, cuántas veces uno busca un poquito de sombra, lógicamente, de transitar, y eso mejoraría, por ejemplo, la vida, el medio ambiente. Así es, tiene razón. Bueno, Jorge, yo quisiera volver un poquito sobre esto. Del Club de Amigos del Mar. Mire, yo quisiera hablar un poco porque nosotros vivimos en una provincia que es mediterránea, nosotros estamos alejados del mar, de todo lo que significa la riqueza, porque para mí
un reino natural es el mar, todo lo que contiene, las especies, los minerales. Los minerales, la frescura del mar, las sales que contienen sus aguas, los minerales que contienen sus aguas y el mismo aire, la atmósfera. Porque yo veo, por ejemplo, que hay personas que, aquí en Salta, por ejemplo, el tema de la tiroides, ¿no es cierto?, del bajo funcionamiento de la tiroides, si lo puedo explicar simplemente, es como un mal endémico, y no solamente acá, en toda la parte de Bolivia, Perú. Quiere decir que nosotros necesitamos la proximidad del mar. ¿Para qué? Para que nos sintamos mejor, regulemos todo nuestro metabolismo. O sea, la presencia del yodo, por ejemplo, exacto, como es una fundamental. Forma, claro, en nuestra alimentación, sí, en nuestra dieta, lógicamente. Así que yo considero el mar terapéutico y por eso me animo a decir que mi correo electrónico es María Elena Jiménez. Por favor, los que estén interesados, las personas que estén interesadas, ¿por qué? Porque ahora tenemos planes, por ejemplo, para hacer viajes. Han quedado, por ejemplo, playas cercanas como Iquique, que tiene buenos planes, muy buenos hoteles, muy buena comida. El mar es un poco frío, pero tiene todas las virtudes que tiene el agua del mar, es bellísima. Y después se puede acceder fácilmente, ¿no es cierto? Aparte es un centro de compras. Y si no fuera esa playa, yo tengo amigos que han ido, por ejemplo, a Punta del Este, y me dicen que incluso en épocas es más barato que Iquique. Y también las playas de Punta del Este son bellísimas. Así que para intercambiar información, aparte hay personas que quieren viajar, por ejemplo, solas y compartir los gastos que es de un hotel, que por lo general son habitaciones para 2 personas. Entonces, para compartir eso, porque si no una sola persona tiene que pagar muchísimo más. Entonces, yo creo, me animo a decir que ganaríamos en salud. Y después otra cosa, que planificaríamos nuestras vacaciones, que siempre es necesario y muy conveniente. Así que entonces quedo a la disposición, o que me escriban, o que se conecten conmigo. Mi teléfono figura aquí en la pantalla, y también mi Facebook, que es María Elena Jiménez. Por favor, que nos contactemos y conformemos un club de amigos del mar, para ver qué es lo que podemos hacer. Porque pero no solamente, por ejemplo, las playas que usted mencionaba, porque hay otras playas, por ejemplo, como que no son ni Mar del Plata, por ejemplo, como son las de Necochea, de Monte Hermoso, sí, y algunas otras zonas antes de llegar a Mar del Plata, hay toda una zona costera de playas, lógicamente, que quizás son mucho más económicas, por ejemplo, que Mar del Plata o Punta del Este, y como lo es de Necochea y Monte Hermoso también, que son playas que están un poquito más lejos que Mar del Plata, pero que son playas tranquilas y donde lógicamente puede ser mucho más económica para mucha gente que no puede ir a un hotel de Mar del Plata ni en Punta del Este. Claro que sí, y consultando se puede conocer esto. Aparte de lo que nombraste en Monte Hermoso, me dijeron que tiene un mar que es tibio, no es muy frío. Así que bueno, todas esas cosas uno las va conociendo a medida que se relaciona con otras personas que estamos interesados en lo mismo. Ojalá encontremos personas que estén interesados en esto, porque volvemos a lo mismo, ¿no es cierto?, que en la salud también es mejor prevenir que curar. Y creo que yo he visto gente que me ha dicho que solamente paseando por la orilla del mar, con los pies dentro del agua, en unas caminatas diarias, le sale el edema del cuerpo, porque realmente yo creo que una de las cuestiones que trae la tiroides, yo no soy médico, así que estoy hablando por lo que me dicta. Por los comentarios. Claro. Lo primero que trae es una cuestión de edemas en el cuerpo, en las piernas a veces, y aumento de peso. Así que, bueno, todas estas cosas que les cuento es objeto de entusiasmarlos y de ver entre todos si logramos un camino que sea más placentero para las vacaciones y para la salud. Bueno, ese era un tema. Ahora, yo quiero referirme a una cuestión que vamos a tratar aquí con Jorge respecto a lo que yo destaco que es como una doble moral que existe en los seres humanos. Miren, el otro día estaba viendo la televisión y ustedes saben que diariamente tratan el tema de Balcedo, que tiene una casa, que 9 hectáreas, que 90 hectáreas, no sé. La cuestión es que veo en la televisión que viene un matrimonio de la ciudad, de la República de Uruguay,
y el camarógrafo lo para y le pregunta qué opina de esa enorme casa que tiene y de las posesiones inmobiliarias que tiene Balcedo ahí. Es un sindicalista, tengo que aclarar que es un sindicalista de un gremio docente para una actividad menor, por ejemplo. O sea que primario, secundario, esto está referido, qué sé yo, a un sindicato por ejemplo, de personas que hacían la limpieza y que tenía que ver atención a discapacitados y entidades privadas, creo que es, ¿no? Sí, todo. La cuestión es que ha logrado reunir una cantidad importantísima de dinero que es imposible de evaluar en este mismo momento. La cuestión es que le preguntaban este matrimonio uruguayo qué opinaba de esta mansión y de todas las posesiones que tenía este señor, que por lógica deben estar enterados. Y la señora y el señor le decían que ellos no podían opinar nada, que el señor era muy correcto, que todo era muy normal, que ellos se habían enterado solamente porque veían pajaritos y animales así muy llamativos, y bueno, muy bien. Pero a mí me vino a la mente, ¿no es cierto?, y al recuerdo como Batlle, que era el presidente de Uruguayo, que ya murió, dijo que los argentinos éramos unos ladrones, y nos clasificó claramente como ladrones, pero no dijo que a esas tierras uruguayas los beneficia muchísimo lo que ha sido el lavado de dinero. Esa gente que se ha ido robando de Argentina, como funcionarios, como políticos, como sindicalistas y todo lo demás, se ha llevado la plata a depositar en las arcas uruguayas, llamemos bancos, financieras, lo que fuera, compra de dólares, y los ha beneficiado. Y ellos se dan, ¿cómo les voy a decir? Aire con el beneficio del secreto bancario, por ejemplo, para proteger estos negocios. O sea, estos depósitos, lógicamente, y el secreto, eso le permitía, lógicamente, lavar estos dineros mal habidos. Porque prácticamente Uruguay funciona como una Suiza americana, ¿no? Exacto, la Suiza, la Suiza latinoamericana. Claro, ellos no van a hablar mal del señor que tiene semejantes posesiones, solamente van a hablar de los pajaritos. Bueno, está bien, pero mire, nosotros tenemos que, sin ser fanáticos para nada, tenemos que ver qué favores tenemos y de qué manera nos trata. Estos señores, como les digo, han salido beneficiados porque Uruguay es un país que no le vayan a poner la mano encima porque tiene las calles perfectas, tiene el pavimento perfecto, tiene todo perfecto, claro, pero tiene también depósitos perfectos que nosotros desconocemos, la cantidad de dinero que ha ido de Argentina a incrementar las arcas uruguayas. Entonces, por eso hablo de la doble moral, ¿no es cierto?, que tienen los seres humanos, que tenemos los seres humanos, desgraciadamente, cosas que tendríamos que corregir. Claro, esto tiene que ver con la falta quizás de transparencia y el control de gestión por parte, qué sé yo, de las autoridades, no sean políticas, sino también aquellos empresarios, lógicamente, que lucran con el trabajo de muchísima gente, y estos sindicalistas, lógicamente, que tendrían que representan defendiendo los intereses de los trabajadores, y cuando en realidad no es así, se transforman en empresarios que lucran con la representación de los trabajadores. Esto, cómo se fue deteriorando, por ejemplo, la importancia del sindicalismo como un órgano de representación de los trabajadores. Y hoy prácticamente se transforman en empresarios. Lo que pasa, por ejemplo, con los representantes de los camioneros o de cualquier otro gremio, que prácticamente parece ser que es una empresa hereditaria, porque acá nos llega la información que quien está a cargo, por ejemplo, de este sindicato, por ejemplo, con serios cuestionamientos, era el sindicato que había creado el padre y después lo hereda el hijo. ¿Cómo es eso? Balcedo, ¿no? Balcedo, sí. El que está en Uruguay, el que lo están extraditando. Exacto. Entonces, ¿cómo es posible que un sindicato lo pueda heredar, qué sé yo, un familiar? Estamos en presencia, qué sé yo, a un cuestionamiento que hacemos con las monarquías, por ejemplo, que eran sistemas de poder hereditario. En este caso, por ejemplo, negocios que son hereditarios, por ejemplo, cuando el sindicalismo, que creo que tendría
tendría que estar estructurada en función de la participación y de la representación. Claro, que no ocurriera eso. Claro, y que fuera, por ejemplo, transparente al momento de la elección. No solamente de elección, sino de la administración de los por recursos y en la gestión, por ejemplo, de todos esos Se recursos. ve que no es nada transparente eso, porque si seguro. pueden acumular en bolsas el dinero de diversa Sí, índole. pues le encontraron casi $500.000, qué sé yo, ahí en la casa. ¿De dónde sacó esa plata? ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el destino de ese acumular, dinero? ¿no? Claro, exacto. Pero lo grave es, en este caso, vuelvo al tema, cómo un gobierno se hace cómplice de ladrones y encima nos clasifica. Cuando esto debía ser una cuestión mundial, porque todo esto que es la degradación humana a través del robo al Estado, del robo a los bienes del Estado que sirven para mejorar a todos los que menos tienen, elevarlos, porque nosotros tenemos la obligación de elevar a la especie humana a su mayor satisfacción y vida, ¿no es cierto? Estos gobiernos se hacen cómplices y con el silencio, cómo les cuidan los bolsillos a estos ladrones. Entonces eso es lo que me molestó y realmente por eso lo quiero destacar. Bueno, mire, esta falencia que tienen nuestras instituciones, nuestras organizaciones, quizás no es nuevo, quizás data de miles de años. Por ejemplo, yo sostengo, por ejemplo, que este sistema de poder elitista y mesiánico no es nuevo. Viene de muchos años. Entonces, ¿cuál es el principio del sostén de este poder? Es quién controla, quién administra, por ejemplo, un Estado que tiene el control, por ejemplo, del conocimiento, de la ciencia y de la tecnología, mantiene marginado a su población en el acceso, por ejemplo, a la información que le puede permitir una vida más digna, una vida mejor, y solamente le interesa sostener ese poder en base a la manipulación, en base al control, por ejemplo, y de la envolver ciencia, la pobre a la gente. El control de la ciencia y de tecnología en manos de unos pequeños grupos que van a lucrar siempre y van a tratar de manipular para poder seguir manteniendo ese tipo de poder. Entonces, esto solamente se cambia, por ejemplo, con un sistema de educación, lógicamente, donde se estimule la creatividad, el ingenio, como uno de los valores más importantes, y sobre todo se pregone la igualdad, pero lógicamente que con un espíritu donde la ley se aplique de la misma manera para todos. Para todos los ciudadanos. Y no se aplique la justicia también. Claro, y la justicia lógicamente sirve para que la ley se aplique de una manera igualitaria en todos los niveles, no solamente para algunos y para otros no. Pero esto solamente se puede cambiar con un cambio cultural, con un cambio lógicamente favoreciendo a la gente con la educación. Mantener, eso es fundamental. O sea, que el derecho de la información sea para todos, no para unos pocos. Así es. Esa es la cuestión. Jorge, me va a permitir. Nadia, no sé si tenemos un corte ahora. ¿Tenemos un corte? Bueno, por favor. Bueno, aquí estábamos hablando con Jorge cómo el sindicalismo ahora, lo que se está investigando, y lo que todos sabíamos de tiempos inmemoriales, es que acumula dinero en forma que es ilegal, vamos a decir. Aparte de la ola de ilegalidad que hubo en nuestro país. Ahora, yo lo que quiero decir es que ustedes han visto que se está encontrando mucho dinero en bolsas. Y ese dinero en bolsas, en paquetes, como ustedes quieran llamarle. Y ese dinero a veces no está en buen estado porque comienza a adquirir moho, comienza a humedecerse y llega un momento en que no sirve. Bueno, no en vano el Evangelio dice, no acumuléis tesoros en la tierra, dice, porque el orín y el moho o el herrumbre los corroen. Bueno, aquí estamos con la verdad del Evangelio que siempre nos recuerda algo, ¿no? Bueno, les digo algo, yo creo que la compra, primero, irse a otro país a comprar propiedades y vivir tranquilo es un modo muy inteligente, ¿no es cierto?, para estar lejos de miradas indiscretas, susceptibilidades, etcétera. Y aparte en un país que tiene seguridad jurídica, como Uruguay, dice a los corruptos no los vamos a molestar para nada, no les vamos a preguntar nada. Y después tampoco los investigaban, por supuesto.
Después les quiero decir que el tema de acumular dinero es por lo siguiente, es decir, papel moneda, dólares o papel moneda argentino o de otra nacionalidad o de otros valores. Se trata de que no es fácil adquirir bienes y ponerlos a nombre del corrupto. ¿Por qué? Miren, ahora la unidad de investigación financiera, que es la UIF, les exige a todo funcionario en ejercicio y a otras personalidades también, que en este momento no lo tengo claro, por eso no se los digo exclusivamente así nombrándolos, que hagan una declaración jurada. Cuando compran bienes, creo que superior al valor de 1 millón de pesos, tienen que declarar de dónde sacaron el dinero. Si lo tienen que han recibido una herencia, porque han recibido del juego o por lo que han ganado. La cuestión es que tienen que quedar como declaración jurada. Quiere decir, ellos dicen, yo por la presente declaración juro que el dinero que invierto en esta propiedad catastro número tanto corresponde a dinero que he obtenido de una herencia de mis abuelos, por ejemplo. Entonces, a estas personas que se ocupan del robo al Estado, tienen que poner los bienes a su nombre o fabrican muchas empresas, ¿no es cierto? Sociedades anónimas que también van a meter el dinero ahí. Y la UIF los controla porque la UIF, que es la unidad de investigación financiera, controla todo lo que sea lavado de dinero que lleva al robo al Estado y lo que se obtiene por la droga. Y después también todo lo que signifique terrorismo. Es decir, que puede ser compra de armas, venta de armas, etcétera, etcétera. Entonces, no es fácil comprar. Aparte, una persona que logra tener un capital, es duro. Yo, como escribana, les digo que es duro comprar para otro y ponerle a nombre de fulano de tal una propiedad valuada en 10 millones de dólares. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que hacer un contradocumento, tenemos que tomar una serie de cuestiones, ¿no es cierto?, para que se asegure que ese propietario no pierde ese valor. Porque han habido casos en que la verdad que aquellos que han puesto las propiedades a nombre de otros las han perdido. Cuestiones que se comentan en el tiempo, ¿no es cierto? Familias que resultaron adineradas porque tenían a su nombre el dinero de otros. Si bien hace tiempos antiguos no se tomaban las precauciones de ahora, ¿no es cierto? Pero ahora se toman otras disposiciones y uno tiene que hacer contradocumentos donde consta la verdad. Entonces, por eso ustedes van a ver que las bolsas de dinero, que antes no se veía eso, porque el control del Estado también es importante. Entonces, bueno, en eso estamos, ¿no es cierto? Que la gente a veces quiere explicar algo, pero no nos explicamos muchas cosas. Pero esta es la explicación por qué se guarda el dinero, papel en bolsa. Y después otra cosa, que yo les pongo un bien de mucho valor a nombre de otra persona, y resulta que la AFIP y la UIF los empiezan a perseguir a ellos. ¿De dónde compró? ¿Con qué dinero compró? Y entonces les complica la vida. Bueno, todo eso ocurre en la vida real, pero así todo se forman estas empresas, por eso estas grandes empresas, por eso se ha visto ahora, Jorge, con la cuestión de Moyano, que tenía como satélites como 15 empresas o 20. Para lavar. Claro, para lavar dinero. Tienen que depositar y ese capital tiene que crecer, pero bueno, no sé. Pero yo le pregunto a usted, por ejemplo, ¿cómo estas unidades de investigación no hacen lo mismo, por ejemplo, con todos los ciudadanos? Usted sabe que acá en Salta hay una cantidad de emprendimientos inmobiliarios, por ejemplo, de construcción en altura, donde a veces uno duda, por ejemplo, cuáles son los orígenes de todas esas inversiones, porque Salta no es una provincia industrial, ni una... Apenas vivimos, qué sé yo, que casi la gran mayoría de la gente vive de los empleos del Estado, vamos a decir, cierto. Es muy poca la actividad industrial y comercial, sí. El turismo también es muy relativo, sí. Pero y lo que vemos, por ejemplo, grandes inversiones en construcción en altura. Sí, yo digo, muchísimo. ¿Dónde están las unidades para investigar si esto no es... Lavado, dinero claro, que vienen a lavarse dinero, por ejemplo, en estos activos. ¿Y en cuánto calcula que es un departamento en altura, más o menos de un mediano precio, Jorge? ¿En cuánto calculas que puede ser? Y más ser? o menos debe estar en los
qué sé yo, si cada unidad sale 1.000.000 como barato, por ejemplo, estos departamentos, y calcúlele, por ejemplo, 50 departamentos, ¿cuánto está? 50 millones de más o menos eso es. 40, 50 millones de pesos. Exactamente. Lo cual, lógicamente, hace falta una inversión bastante importante, y hay que ver de dónde son los orígenes. ¿De dónde salió? Claro, porque no es fácil la construcción. Usted ve, qué sé yo, cualquiera que para poder construir, lógicamente, es un gasto muy grande. Entonces, y uno ve, por ejemplo, una cantidad de construcción, que bienvenidos sean, lógicamente, pero aparte... Una cosa, por ejemplo, las inversiones que generan una cantidad las inversiones legales. Claro, que generan una cantidad de actividad económica para mucha gente que necesita trabajar. Otra cosa, por ejemplo, es la sustentabilidad de eso. ¿Hay una planificación hecha en eso? ¿Hay una planificación, por ejemplo, para no solamente, por ejemplo, para los servicios, porque esto exige, por ejemplo, necesita, por ejemplo, un sistema de alimentación de electricidad que estamos preparados, porque uno ve, por ejemplo, una cantidad de, qué sé yo, de redes aéreas, lógicamente, con un transformador para cada edificio, sin tener en cuenta, por ejemplo, las normas de seguridad, porque una cosa, por ejemplo, es la energía en baja tensión, y otra cosa de alta tensión. Sí, o trifásica. No, que también exigen en los departamentos todas las de líneas trifásicas, todas las líneas trifásicas, pero lo que pasa es que una cosa es en alta tensión y otra cosa en baja tensión. Claro. La seguridad en alta tensión, lógicamente, necesita mayores recaudos, y aparte necesita un grado de planificación, porque no es cosa, qué sé yo, que cada vez que tenemos que alimentar, qué sé yo, un edificio en altura, traigamos redes de alta tensión, lógicamente, sin tener en cuenta una planificación y un grado de seguridad para esa Pero son dos cosas distintas, ¿no? Estamos hablando de la seguridad jurídica y la seguridad, lógicamente, y lo otro es la seguridad ambiental. Exacto. Pero yo te quiero decir algo en cuanto a la seguridad jurídica, cómo después de construir un edificio sin plano, sin ninguna regulación, sin ninguna avisación de ninguna autoridad, lo ocupan para alocarlo, para darlo para poner hoteles, para poner negocios, para alquilarlo, para sacarle rédito y transferirlo por instrumento privado. Así que se imaginen la irregularidad que está surgiendo en el mercado, y eso se llama seguridad jurídica. Eso es ¿cómo decir? Lo que no se ve. Lo más importante de todo esto que ocurre en la sociedad es esto que no se ve. Es lo que las personas no pueden poner a su nombre los departamentos, no pueden transferirlos, no pueden venderlos, porque no son dueños legalmente. Y esto han hecho las autoridades, con esto que está diciendo Jorge, la construcción en altura, que posiblemente... Ellos, para construir ilegalmente, desde la época de ¿cómo se llamaba? Raúl Kalinsky, para construir de planificación. De planificación urbana municipal. Para construir ilegalmente tienen que haber dado coima. Y cuando usted ya tiene incorporado en sus pérdidas, en su empresa que está haciendo, coimas voluminosas, quiere decir que está lavando dinero. A mí no me interesa darle a usted un 25, un 30% más, si yo estoy ganando sumas que jamás voy a ganar de otra manera. Entonces, todo esto va aparejado y tiene que ver con lo que estamos hablando de la unidad de información, la corrupción, investigación. La corrupción institucional y la corrupción, qué sé yo, de las actividades económicas. Exactamente. De los empresarios. Jorge, quería anunciar que hay una nueva entidad defensora de los consumidores y los usuarios, que funciona ya, pero está en época de cese por las vacaciones, en la calle General Güemes, 1349, primero A, planta baja. ¿Cómo se llama la organización? Se llama, bueno, no me acuerdo el nombre, a ver si lo tengo acá, te lo digo, pero es... es una nueva entidad de consumidores y usuarios, y está en el estudio de una abogada, y atiende, creo que los lunes, miércoles y viernes a partir de las 18 horas. Yo les voy a confirmar esto porque... ¿Es un organismo privado o es un organismo del Estado? Y tiene por objeto, por ejemplo, llevar a juicio a todas estas
acciones de clase, a todas estas acciones que involucran muchas personas. O todo sea, lo que sea todo lo que sea la violación de las normativas vigentes, lógicamente, para poder, qué sé yo, ponerlas en orden. Exacto. Y todo lo que sean acciones a favor del consumidor. Porque no se olviden que el consumidor es este pobrecito que va con su platita y la deja en el negocio, le entregan una cuestión que no le sirve, no se la quieren cambiar, empieza a dar vueltas por ahí y lo que tenía que ser una cosa cómoda y placentera para él termina siendo un sueño terrible. Así que entonces yo ya voy a pedir que vengan estos representantes de esta unidad de consumo, de esta... Bueno, para que la gente se entere, por Sí. ejemplo, para cuando tenga algunos conflictos, por ejemplo, de seguridad jurídica, por ejemplo, con las garantías, cuántas veces... O lealtad está- comercial. exactamente, donde no está establecida, ¿viste? Cuáles los límites de la garantía, cuando usted va allí, no Está hay garantía. vencido, no puede O sea, no tiene devolverlo. garantía sobre eso, pero por eso es algo que uno la tiene que esclarecer para que la Sí, gente sí. sepa al momento de realizar una compra. Sí. Y después que todas estas cuestiones que lo avasallan al consumidor, saben lo que tienen, el objeto que tienen o el resultado que tienen es la inflación. Le hacen más difícil la vida, gasta más, en lugar de ir y comprar, irse a su casa con las cosas en buen estado, tienen que volver, reclamar, ir al consumidor. Entonces, vamos poniendo las cosas como tiene que ser, porque en realidad el que lleva la plata necesita y merece un trato preferencial, que lo tiene por ley. Teléfono Bueno, ¿el teléfono es, Nadia? Sí, por favor, ¿quién habla? Sí, buenos días. Habla Edmunda. Buen día, Edmunda, ¿cómo estás? Sí. Sí, ¿qué Bueno, dice? ¿cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, era para decirle de que es justamente de esa plata que está embolsada años que han sacado la Argentina, plata de todos nosotros, ¿ah? Y todavía Es cierto. algo escucho de que esta Cristina cuando fue a ver al Papa, ¿no? Bueno, porque el Papa no ha tomado, él está sabiendo todo. Claro que sí. Parece que le habrá caído bien a ella, no sé. ¿Por qué no ve por la Argentina, por nosotros? Mire el robo que ha habido, que la plata que han robado, han dejado a la miseria a la Argentina. Y ahora no lo dejan también gobernar a este señor. ¿Ah? Déjelo que gobierne. ¿Ah? Así es, ¿Por así qué es. lo quieren matar, lo quieren de todo? El otro día le veo ahí por la televisión de que a la gobernadora, menos mal que ella ha tenido bien puestos los ovarios y se ha bajado y le ha dicho, ¿qué quieren conmigo? ¿Qué Sí. quieren con nosotros? Es cierto. Ahí estaban todos los peronistas atajando el camino, que nadie pase. Yo no sé cómo lo ve usted, escribana. Sí, bueno, Edmunda, si quiere usted cortar, yo voy a hacer un comentario al respecto de lo que pienso del tema del Papa y lo que está ocurriendo en Argentina. Así que yo le agradezco la intervención, Edmunda, gracias. Bueno, gracias por A el usted. espacio que me han dado. Gracias a usted, gracias. Jorge, bueno, el tema del Papa, que ahora viene en viaje a Iquique. Y yo quiero decir como respuesta a lo que está hablando la señora Edmunda, que cuando el Papa fue elegido Papa, a mí me pareció una cosa muy buena, muy elogiosa para la Argentina, pero al poco tiempo se me fueron Las ilusiones sí, se me fueron cayendo las ilusiones, se me fueron cambiando los papeles, y a esta altura yo ya no entiendo muchas actitudes del ¿Cuál Papa. es el rol, por ejemplo, del... ¿Cuál es el rol? Si el rol de él es político o es religioso, o cómo va a llevar las cosas. Yo le he visto actuar en distintas cosas, como dice la señora que habló, cuando fue Cristina a verlo, el Papa era una fiesta, era un carnaval. Yo dije, qué bueno el Papa, porque la verdad ha olvidado que hubo una foto en donde estaba Néstor y Cristina, y Cristina omitió darle la mano al Papa. El Papa le estiró la mano, que en ese tiempo era Bergoglio, estiró la mano y ella no se la tomó. Entonces dije yo, qué bueno, qué personalidad tan amable y tan buena, de olvidar todo. La invitó a comer, pasó un rato
contacto larguísimo con ella, estaba encantado. Bueno, después se tomaron fotos cuando fue Macri a verlo y la cara era un velorio, la cara del Papa. Entonces yo también me seguí preguntando cosas, a qué respondía esto, qué podía hacer, pero veo que no, mire, a nosotros esta actitud del Papa nos tiene en una intriga. ¿Por qué no viene al país? ¿Qué pasa con el Papa? ¿Cuál es su comportamiento? Hemos visto cuando fue Eve de Bonafini allá, él le facilitó las cosas para que hablara mal del país, porque ella dijo que nos estábamos muriendo de hambre, que nadie se imaginaba lo que estaba pasando en Argentina, que era terrible, y él propició ante el público, ¿no es cierto?, le facilitó esto. Después cuando fueron el hermano de Maldonado, que también había muerto, parece que los puso en contacto con una asociación, y no sé si creó la asociación o la hizo intervenir. La cuestión es que le favoreció que hiciera una asociación también referida a todo esto, a la desaparición forzada y todo esto que estamos viviendo día por día. Después con el tema de Milagro Sala también, Milagro Sala, acusada por la justicia. Hay muchísima gente que ha sufrido mucho por los ataques de esta mujer y demás, y el Papa la acoge como buen samaritano religioso. La cuestión es que yo creo que estas actitudes argentinas no le están siendo favorables. Y mire, el Papa se mueve en un ámbito, le voy a decir, muy amplio y muy superior, claro, donde Dios no le va a permitir deslealtades. Porque yo no digo que Dios no le va a permitir porque yo digo, sino que yo entiendo que cuando uno está metido en un clima espiritual de esta índole que tiene el Papa, ya no puede realizar estas cuestiones. Ya tiene que purificar su alma, ¿no es cierto?, y actuar con altura, porque la humanidad se lo reclama. Este es un país que está sufriendo hace muchísimos años. Y otra cosa, el otro día estábamos aquí hablando con Jorge sobre un estudio psicológico que le hacen, no voy a mezclar las cosas, pero quiero comentar, un estudio psicológico que le hacen a esta chica, creo que es Nair el nombre, la que mató al novio, bueno. Yo creo que para muchas personas necesitamos, y ahí aparecía un psicólogo diciendo que era una manipuladora, una fría manipuladora y psicótica, ¿no es cierto? Y yo entiendo que el Papa tiene mucho de conspirador y de manipulador lo que está haciendo. Mire, yo no creería tanto. Yo creo que acá el problema de fondo, por ejemplo, es, él es el jefe de una institución religiosa, pero ya la religión quizás ya ha pasado a segundo plano. Para él. No, o sea, casi todas las religiones, ¿sí? Bueno, no, pero aquí teníamos el Papa Juan Pablo, que actual nunca fue detrás de West Walesa. Pero en casi todas las religiones, ya, por ejemplo, las instituciones, ya pasaron a... Entonces que lo digan, que lo digan. No, pero esa es la realidad. O sea, ahora, por ejemplo, todas las instituciones ejercen un rol más que nada político y social. No, entonces, pero esto dentro de ese contexto, lógicamente, yo no quiero calificar ni descalificar. Es más, yo le digo, a mí no me gusta ni calificar ni descalificar ninguna religión, porque yo hace muchísimos años, por ejemplo, cuando triunfó la revolución islámica, por ejemplo, de Irán, entonces yo quise hacer un análisis, por ejemplo, cuál era el objetivo. Y entonces lo que vi, por ejemplo, que ahí habían usado, por ejemplo, la base religiosa para ejercer una transformación política. Y yo tengo un profundo respeto, por ejemplo, por todas las religiones del mundo, porque las religiones son las que tratan de sostener algunos valores que van más allá de los intereses económicos o de los intereses temporales, claro. Pero lamentablemente las instituciones casi hoy actualmente tienen un rol más político, social que religioso. Pero entonces quiere decir que estamos aceptando que esta religión pudo también tener ese viraje. Sin lugar a duda, lo que pasa es que ante una crisis, por ejemplo, de las religiones, porque, o sea, cada vez vemos, estamos cada vez vemos, por ejemplo, que la gente está más desapegada de las religiones trascendentes, o sea, las religiones tradicionales como los... No, pero por eso... Estamos hablando de otra cosa, Jorge. No, pero por eso cada vez juegan un rol
más político y bueno, social pero hablemos, que cada vez los religioso. pastores... O sea, queda la institución, pero cada vez, lógicamente, los roles que juegan son más políticos y sociales. No, siempre fueron políticos los roles, porque No, una pero iglesia, por eso, pero lo con que el pasa poder que tiene el Vaticano, no puede dejar de ser política. Pero Exacto. esta es una intervención directa, tanto es así que nosotros no sabemos por qué no viene el Papa a Argentina, pasa por arriba. No, pero por una cuestión ¿Por qué? política. Por una No, cuestión política. viene por la cuestión que... Por una que cuestión política. si él listo. está Sí. conspirando contra el gobierno, No, no va a es venir una a cuestión- darse abrazos No, acá pero con nadie. no es una cuestión de conspiración, sino que tiene que ver con él, por ejemplo, que trata de buscar una igualdad, por ejemplo, que en la práctica no se evidencia. Bueno, de manera tal que lógicamente trata de apoyar a todos aquellos sectores que tratan de buscar un equilibrio, por ejemplo, en esas relaciones que empiece a decir... no son iguales, lógicamente. Entonces, bueno, por entonces eso quiere lo decir vimos. que en Es este un rol equilibrio, político, nada más. en este Exacto. equilibrio él ve bien que tantas personas roben al Estado, se lo hayan No, llevado. pero ese es otro problema. Ya estamos sobre la hora, Jorge, así que Bueno, nos quedan claro, segundos. pero esto es un problema más que nada institucional. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la corrupción es algo que está enraizada en nuestras instituciones, pero que quizás los políticos, que son los que tendrían que modificar eso para mejorar, por ejemplo, que la ley se cumpla, y que cuando hacen la vista gorda que no se cumple, bueno, hay un grado de compromiso quizás con esa dirigencia. Yo creo que al margen del el gobierno problema. material, el gobierno espiritual, que busca que las personas no carguen en sus espíritus, en su conciencia estos vicios, estas Pero cuestiones. eso ya es un problema más de fondo, que tiene que ver más con lo emocional y devocional, lógicamente, que si bien es cierto, ¿Con lo toda emocional religión- de quién? ¿Con lo emocional de quién? No, ¿Del no, Papa? pero no. ¿Mío? O sea, acá tiene que ver, por ejemplo, cómo mantenemos las expectativas de esa gente. Es lo que hacen los... ¿De qué gente, Jorge? De nuestra sociedad, nuestra sociedad. Nuestra sociedad es diversa. ¿Cómo es manejada? ¿Cómo nos manejan, por ejemplo, políticamente? Nos manejan emocionalmente, a la hora de las decisiones. Entonces, No, pero creo que estamos tratan- hablando de otra cosa, no ya de la personalidad del Papa. A mí lo No, que me el interesa Papa- son las personalidades humanas, me interesa Claro. mucho, no por sacarle la crítica y desangrarlo, sino por enterarme cómo actuamos las personas. ¿Cómo actuamos? Porque todo tiene que ser sometido a revisión. Mira, dice sed perfectos como mi Padre. Perfectos, dice. No dice, bueno, portate un poquito mejor, les voy a No. hacer chachá. Pero Sed perfectos mire, el otro como día, mi Padre. Quiere decir que cada día tenemos que revisar nuestra actitud. No, pero una cosa es la perfección, quizás a nuestro nivel no existe, quizás existe como una figura emblemática, simbólica. Somos cuerpo y Esa- alma. es exactamente, como referencia a lo perfecto. Porque el otro día tuve un debate, por ejemplo, en las redes, acerca de la perfección. La perfección existe como punto de referencia hacia dónde vivimos, pero si lo consideramos como el absoluto para todos aquellos que somos perfectibles no existe. El Mirá, absoluto. Jorge, la O sea, conciencia es el punto de referencia. Si claro. vos matás a una persona, la conciencia te dice hiciste Claro. mal. Matás a otro, la conciencia te Claro, va a decir pero has hecho mal. por Ese eso es el punto de referencia. claro, pero la conciencia como la estructura de valores que tendríamos que tener siempre presente, pero que no se da, por ejemplo, que usted dice de esta chica, qué sé yo, que ha manipulado lógicamente para ejercer un acto de violencia. Entonces, esto marca, por ejemplo, una ausencia de esa estructura de valores que tendría que prevalecer, lógicamente, al momento, por ejemplo, de decidir sobre la vida de una persona. ¿Quién tiene la capacidad de decidir, por ejemplo, el bien y el mal sobre una persona? Solamente, qué sé yo, un grado de mayor o menor grado de conciencia. De La locura, conciencia, de ¿qué es? locura. ¿Qué es la conciencia? Es la información sobre las leyes que dominan, lógicamente, el equilibrio de la naturaleza y del universo. A eso sí, si nosotros nos tomamos Yo como creo que referencia... la conciencia humana es Claro. más que eso. No, pero te voy a por eso, decir algo. pero está referida a las leyes de la naturaleza que mantienen en el equilibrio, lógicamente,
toda una serie de movimientos, por ejemplo, que nos rodea. Por ejemplo, nosotros no dominamos el movimiento, qué sé yo, de la Tierra. Vos decís que la conciencia es, actúa de acuerdo a las informaciones que le llegan. Claro, el grado de información que tenemos, por Yo ejemplo, sobre una serie de valores. Si nosotros estamos ausentes, lógicamente, podemos cometer cosas. Pero Jorge, ahora... exarrupto, por ejemplo, al momento de decidir sobre la vida de una persona. Jorge, bueno, mira, a mí me gusta observar el rostro de las personas, me gusta observar su postura física, me gusta observar estas decisiones que toma, que son públicas. Hay muchas cosas que el Papa está siendo observado, no solamente por argentinos, está siendo observado en varias partes del mundo seriamente. Esto no es una crítica, pero yo lo veo así, porque leo los diarios. Claro, y después, ahora, ¿cómo será que ya le han prometido ponerle una bomba en la sotana? Que ya es mucho decir. A otro Papa no he oído que le digan que le van a poner la bomba en la sotana. Lo que pasa, por ejemplo, en esa posición que le está a él, representa el interés de muchísima gente desposeída. Entonces, para eso, lógicamente, todo aquel que sea defender los intereses de esos sectores afecta a los otros intereses, que son aquellos que lucran, aquellos sectores elitistas. Permitidme hacer acordar. Miren, cuando fue el tema con la señora Eve de Bonafini, que tiene una boca espantosa para referirse a muchas cosas, él la apoyó. Santiago Maldonado, cuando decía cómo era desaparición forzada, lo ayudó. Después a estos que están haciendo ahora los mapuches, él los apoyó. Después a la señora Sala, eso debe ser porque él quiere mucho a los pobres. Pero yo creo que también se puede ser rico en esta vida, ¿no es cierto? No es necesario que nosotros vamos arrastrando la miseria para que un papa nos quiera. Yo creo que, yo la verdad que con la señora que habló desearía haber respondido en algo. Mi opinión particular es esta, ustedes están escuchando la de Jorge, ¿cuál es? Claro, para mí, por ejemplo, el Papa ejerce un rol más que nada político, más que religioso. Y entonces en eso él que está se mete del lado política, de los sectores, claro, está de los sectores más débiles. Mire, Jorge, el que se mete en política, le va a salir otro político y ahí la cosa pero no va a andar lo que también. pasa es que él tiene sus limitaciones. Mira, él sale en defensa de los pobres, de los sectores más desposeídos, nada más. Entonces, por eso le digo, lo que pasa es que uno tiene que interpretar sus acciones, sus decisiones en función de esos intereses. Entonces quiere decir que los odia a los otros sectores, no los odia, sino que se pone no les da bolilla. Se pone del lado de la gran mayoría y no de la élite. Esa es la diferencia. Mira, yo creo que muchas personalidades del mundo necesitarían un estudio del perfil psicológico, así nosotros... Vos que estás diciendo la información, necesitamos información de muchas personas. Claro, pero lo que pasa es que él no toma partido políticamente. No, casi nada. Estoy con los más débiles, estoy con los desposeídos. Pero es una función política. ¿Y de qué manera está? Claro, él no le va a decir, muchachos, ustedes que han robado tanto, repartan un poco, qué sé yo, en la gente, qué sé yo, a quienes lo robaron, que son los trabajadores, son pero aquellos si hay que un, claro, no le va a decir, no. Me pongo de lado, lógicamente, que sé yo, los sectores más carenciados. Pero Jorge, no es solamente sí. No roben tanto, claro, muchachos. Ni le va a decir, no, ¿qué modelo de economía van a seguir? No, eso lo deciden ustedes. ¿Qué modelo de economía es eso de robar? Y otra cosa le digo, pero que no hay ¿cómo se llama? Me olvidé en este momento que dice, no robarás. No hay un mandamiento que dice no robar. Y lo primero que tiene que decir el Papa es escribir no robar, mandamiento número tanto. Claro, muchachos, pero es eso, por ejemplo. ¿Por qué no lo dice? ¿Porque los quiere a los pobres? Claro, pero lo que pasa es que eso es un principio con una intención. La intencionalidad, lo que pasa es que en la práctica no se cumple. Es lo mismo que las leyes. Usted ve todas las leyes que están. ¿Se aplican las leyes? ¿Se cumplen? No, Jorge, pero la autoridad está para eso. Y él es primera autoridad de una iglesia católica que no tiene una carta de intención. Miles de millones de personas. Bueno, se me ha cerrado la mente, ya estoy entendiendo
poco de todo lo que estoy. Un poco de todo, como Tengo como un poco Walter. de todo acá. Está como Walter. Creo que me lo tenés que ir a confesar. Bueno, vamos a suspender esta conversación que está tan animada aquí. Será hasta el próximo sábado en que, si Dios quiere, nos podemos ver. Nos cerrando podemos... el canal, dice, Sí, ya. sí, no solo por el tema que hemos elegido. Bueno, amigos, hasta el próximo sábado, si Dios quiere, a las 12 horas, que estaremos en otra edición de nuestro programa, que no quede en el tintero. En compañía en este momento con Jorge Altamirano, que quisiera que se despida. Bueno, sí, será hasta el próximo sábado. Y gracias, María Elena, por invitarme, lógicamente, a participar de tu programa y aportar un granito de arena, nada más. Muy porque bien. yo no creo que tenga la verdad, no creo que nadie es partícipe de la verdad absoluta. Es cierto, uno conoce una partecita. Y entonces, si entre todos aportamos un poquito, y bueno, puede ser que tengamos vamos a hacer una luz gran playa. Claro, tengamos una luz más amplia, tengamos una playa más sólida. Es verdad, es verdad. Exacto. Bueno, amigos, hasta la próxima edición. Gracias.